Ecuador, además soy mediador del Ecuador Sí, de igual acá yo forma digo, tengo listo. y Yo digo, estoy tengo estudiando listo. una maestría en dirección de la gestión de la administración pública. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, bienvenido. Te cuento un poco y les cuento a todos. La Ahí veo detención, que Luis habla, pero no te aunque escucho. no, Que no es que sé. gracias a mi Estás hablando, pregunta, pero no te no es ahí otra vez la misma cosa que ayer tuve que intervenir. Y ahí yo di respuesta. Y ahí, y ¿Hay entonces yo, alguien? Hola, ¿hay alguien que tuvo que intervenir? No sé de lo que están diciendo. Se están quejando de algo, no sé qué es. Hola, Fabi, ¿cómo Hola, andás? profe. Bien. ¿Cómo es? Tanto tiempo. Ahí veo a Johnny, ahí te veo, Johnny, que no te veía. Fabi, que es de Posada. Bueno, acá hay un poco de todos lados. Algunos los recuerdo porque, bueno, con Fabiana estuvimos ahí en Posadas, en Misiones hace poquito. Y la idea de estos encuentros, de estos webinars que hacemos quincenales, es un poquito, bueno, hablar de temas que sin seguir estrictamente el programa de mediación, son temas que a todos los mediadores y a todos los que nos estamos formando en mediación, seguramente nos interesan porque, bueno, porque o hemos atravesado situaciones que tienen que ver con esto, o quizás, acá dice, soy nuevita en la escribe bueno, así que bienvenidos a todos. ¿Hay alguno de ustedes que estuvo en el ciclo webinar de resolución de conflictos No hay problema. pasado? Solo te contaba. Hay alguien que está hablando no sé de qué cosa, pero bueno, o silencia el micrófono o retírese, puede hacer dos cosas, retirarse o silenciar el micrófono. Bien, ¿hay alguno de ustedes que estuvo en los webinars del ciclo del año pasado? Silvina, también te recuerdo de Salta. Silvina, ahí te veo. Besito, muy bien. Bueno, Silvina estuvo, seguro. ¿Algún otro que es nuevo? ¿Hay algún otro que sea nuevo, que recién se incorpora? Yo. Acá Luis levanta, ahí escucho a Luis Paula, María Celia, Andrea, bueno, son casi todos nuevos. Bueno, les cuento un poco estos webinars, porque muchas veces preguntan, ¿son obligatorios para los alumnos participar de estos encuentros? No, no es obligatorio, son charlas abiertas, como se sumó Johnny, se puede sumar cualquiera de cualquier lado, que le interese el tema, porque planteamos, como les dije, temas que son transversales, ¿eh? No estamos siguiendo el curso, no estamos siguiendo el programa, estamos hablando de temas que pueden ser de interés y se conectan ustedes si tienen ganas. Lo mismo bueno, acá voy a dar acceso a otro chico más que se llama Juan. Bueno, lo mismo los temas como es, de desarrollo personal o coaching, que hacemos un webinar que es de resolución de conflictos, mediación, y otro que es de desarrollo personal, coaching, y bueno, y ustedes se suman libremente al que les guste, al que les interese, que tengan ganas. Bueno, así que bienvenidos a todos los nuevitos, que no me da el tiempo para preguntar uno por uno, qué están haciendo, qué sé yo, porque si no, pero bueno, va de a poco, si son recurrentes, asiduos participantes de estos encuentros, seguramente que a medida que vamos, yo los webinars estos los planteo, pero más que nada es un intercambio de ideas, porque acá somos todos profesionales, y cada uno tiene una expertise diferente, y seguramente que todos podemos aportar a todos estos temas desde nuestra experiencia, ¿no es cierto? Así que bueno, como son todos nuevitos, les voy a decir, ¿ustedes saben quién soy yo? ¿Saben quién soy yo? Luis, tenés el micrófono en mute, no te escucho. No. ¿No sabés quién soy yo? Uf, Profe. hace mal a Diego, que no se... problema. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy la directora del instituto donde ustedes se están formando, fíjense. Así Bien. que mi nombre es Gabriela Vendrell.
más precisamente María Gabriela González Vendrell, soy abogada, soy mediadora, bueno, magíster en mediación, en resolución de conflictos, coach ontológico, organizacional, y etcétera, etcétera, que tengo mi currículum a disposición de ustedes para que lo chusmeen y vean bien. Bueno, hace mucho tiempo ya que me dedico a todos estos temas que me siguen apasionando porque son temas que no se agotan nunca. Realmente el ser mediador es una profesión, que es una disciplina que tiene tantas aristas y tantos saberes que realmente nunca se va a agotar y somos aprendices permanentes, no solamente por la práctica, sino también porque día a día sumamos desde la experiencia y desde lo académico nuevos conocimientos, vueltas de tuerca sobre lo que ya sabíamos, y nuevos aprendizajes. Así que yo me declaro una aprendiz permanente y me gustaría que ustedes también, porque es un tema inagotable. Bueno, muy bien, hecha esta breve presentación, ya vimos que acá tenemos de casi todas las provincias. Acá identifiqué a una chica que es de Posada, otra que es de Salta, y los demás más, hay alguien que está escribiendo ahí que es de Neuquén. ¿De dónde bueno, Johnny que está en Ecuador, ¿de dónde son los demás? ¿De qué provincias son? A ver, ¿somos muchos? ¿Somos tantos? Somos 20 personas. Bueno, a ver, Luis, ¿vos de dónde sos? Te veo ahí. Yo de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Sos de La Plata, genial, sos de acá de Buenos Aires. ¿Vos, Paula? Yo soy de Salta. De Salta también, bueno, genial, bienvenida. ¿Andrea? Sí, de Ciudad Autónoma, de Capital. Ah, sos de Capital, perfecto. Celia, que dice infancia, justicia. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy de Mendoza. De Mendoza. Bien, algunos los que están así solo con fotitos no les pregunto a los que tienen el coraje de poner la cara. A los demás no les voy a preguntar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? O sea, ¿cuál es el tema de hoy? Un tema bien, bien interesante, que es el poder del mediador. ¿Tiene poder el mediador? Y en todo caso, ¿puede hacer algo para nivelar esos desequilibrios de poder que puede llegar a advertir en una mesa de negociación? Bueno, vamos a arrancar, si les parece, con una pregunta. Entonces, ¿ustedes creen que el mediador tiene poder o no tiene ningún poder? Paula dice sí, pero anímense a hablar, porque total, acá esto es abierto, acá podemos dar nuestras opiniones, no pasa nada, no es un examen, decir lo que se nos dé la gana, ¿sí? El mediador sí tiene poder, pero tiene poder para que las partes se encuentren, traten de hablar y tratar de manejar las distintas posiciones que se encuentran las partes, o sea, tratar de equilibrar y lograr un equilibrio entre ellos. No tiene poder sobre las partes. ¿Y los demás qué opinan? A ver, Paula, me gusta lo que estás diciendo. Debería estar empoderado básicamente de todas las cosas que se vayan a discutir sobre esa mesa de negociación. Y obviamente no influir sobre las partes, sino más bien canalizar cualquier situación que los dos o esas partes la presenten para de alguna forma tratar de llegar efectivamente a una negociación, a un acuerdo eficaz. Bueno, miren, el mediador es un hecho que sí tiene poder dentro del proceso de mediación, pero tal cual lo están diciendo ustedes, hay que determinar bien qué tipo de poder tiene, cuál es el poder que tiene, porque a veces entendemos por poder algo que acá no aplica, o sea, poder de hacer que los demás hagan lo que yo quiero, ¿ese poder lo tiene el mediador? No, ese poder no tiene, pero tiene otros tipos de poder, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poco de eso, cuál es el poder o los poderes que tiene el mediador, y además
¿qué puede hacer ante los desequilibrios de poder que advierten las mesas de negociación? Entonces, lo primero es el poder que tiene el mediador deriva ¿de dónde? Deriva de una de sus funciones principales. ¿Cuál es la función principal de un mediador? Liderar el proceso de mediación. O sea, si bien los protagonistas en un proceso de mediación, ¿quiénes son? ¿El mediador es el protagonista o quiénes son los protagonistas de un proceso de mediación? Las partes son, lo único que hace el mediador es manejar el proceso. Exacto, porque el mediador, ya sabemos, no es un consultor, no es un asesor, no es un letrado patrocinante, pero es quien lleva las etapas del proceso, o sea, es el que conoce cómo transitar el proceso y es el que conoce qué herramienta o qué técnica va a aplicar en cada una de esas etapas para que las partes se enfoquen en qué. ¿En qué se tienen que enfocar las partes? ¿A qué los tiene que llevar el mediador? ¿A enfocarse en qué? La resolución de conflictos. ¿Y cómo? En la solución de su problema. En la solución, exactamente. Porque las partes, ¿cómo vienen? Las partes vienen enfocando que quieren encontrar un culpable, ¿no es cierto? O sea, tienen como una tergiversación en su cabeza de, bueno, vengo acá porque alguien me va a decir que yo tengo razón, y después se enteran ahí que no van a encontrar en este espacio nadie que les dé o no les dé la razón, sino alguien que los va a guiar a enfocarse, no en buscar las causas, sino en encontrar soluciones. O sea, eso ya es un cambio, diríamos en coaching, un cambio de observador total. ¿Por qué? Cambio el foco. O sea, yo estaba mirando encontrar las causas y ahora tengo que enfocarme en encontrar soluciones. Pero eso lo va a lograr el mediador eficiente. O sea, realmente un mediador eficiente va a lograr que las partes salgan de su etapa posicional de querer encontrar un culpable para enfocarse en encontrar soluciones. Y eso, alguien que no tiene el conocimiento, es un poder que no puede desarrollar. Por eso que el mediador, o sea, más allá de digamos, de una actitud natural que uno puede llegar a tener para resolver conflictos de manera no confrontativa, lo cierto es que hay mucho más de técnica que otra cosa, porque un mediador que no tiene técnicas, eso no lo va a poder lograr. Una persona con muy buena voluntad, por más que se ponga, intervenga entre otras dos para ayudarlos a resolver algo, si no tiene técnicas, ¿qué le va a pasar? Voy a admitir a dos personas más. ¿Qué le va a pasar? Y va a fracasar, claro, porque no es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión de técnica. Y la técnica aplicada, porque yo puedo tener todas las técnicas, porque, no sé, porque estudié todos los manuales, me leí todo, hice todos los cursos, pero resulta que nunca practiqué. ¿Y qué pasa cuando alguien no practica? Cuando alguien no ejercita, por más que tenga todo el conocimiento teórico, bueno, nada, no va a tener los mismos resultados, ¿no es cierto? O sea que esto es una cuestión de entrenamiento. El primer entrenamiento es el propio, porque si uno no está entrenado en encontrar soluciones, o sea, si uno no está entrenado, porque fíjense, acá no sé qué profesión tienen de base, pero quizás haya muchos abogados. Y los abogados, ¿en qué estamos entrenados? En querer ganar, queremos ganar. Entonces queremos que el otro pierda. Claro, porque si uno gana, el otro pierde, ¿no es cierto? Pero en esta profesión, que es el mediador, resulta que ambos dos tienen que ganar, ambos dos o todas las partes que hayan en conflicto. Es decir, que uno se tiene que sacar ese sombrero, ¿no? Diría De Bono, ese sombrero confrontativo, y ponerse el sombrero del mediador, que es otra manera de enfocar lo mismo, es otra profesión, es otras habilidades, son otras técnicas, es otra manera de enfocar los problemas, ¿me comprenden? Y ese poder solamente lo tiene el que conoce y se ha formado. Por eso que en muchos casos, lamentablemente, se pone en algunas situaciones a mediar a personas que no tienen formación, o sea, como si esto fuera una cuestión de voluntarismo, ponerle en una escuela, no sé, dice, bueno, vos te llevas bien con todos, vos ponete acá a resolver los conflictos entre los padres y
y los alumnos, y la verdad es que eso no va a resultar bien por la sencilla razón de que para ejercer este poder se necesita técnica y se necesita entrenamiento. Y por eso es que ustedes se están formando y por eso es que todos los que se quieran dedicar a la mediación se deberían formar, ¿no es cierto? Bueno, entonces... Gabriela, además hay que considerar Yo no vi mucho para que adentro. el mediador tiene que ser completamente imparcial, independientemente de la profesión que éste lleve, porque no necesariamente solo abogados podemos ser mediadores, sino cualquier persona puede ser mediadora. Y en este sentido, obviamente, al ser imparcial, deja precisamente esa profesión a un lado, de tal suerte de que sean las partes las que tengan que ganar, o ganar y perder. Porque de eso se trata precisamente la mediación. No siempre se va a ganar o no siempre se va a perder, sino que las dos partes van a ganar en sus problemas. ¿Y qué van a ganar, Johnny? Ya que me estás dando el pie para decir, ¿qué es lo que van a ganar? Porque van a ganar, pero ¿qué van a ganar? La solución de sus problemas y obviamente la tranquilidad. Sí, pero en realidad la solución de sus problemas es la traducción de qué cosa, porque están logrando qué. Exactamente, muy bien, sus intereses, porque no es una solución cualquiera. Es la solución a sus intereses, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión entonces que este poder que nos da ayudar a las personas a enfocarse en las soluciones, y ahora de la mano de lo que dijo Johnny, vamos a hablar un poco de la neutralidad, porque la neutralidad es un tema importante en esto del equilibrio de poder, porque acá estamos hablando del poder del mediador, pero ¿qué pasa con ese poder cuando tiene que mediar entre dos que, bueno, que resulta que parece que no están muy equilibrados? O sea, podemos detectar que una parte es demasiado débil, o no tiene suficiente información, o no sé, está en desventaja con respecto a la otra. Entonces, ¿cómo manejar ese poder, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el equilibrio de poder? Este tema del equilibrio de poder es un tema difícil a veces para los mediadores, porque cómo manejarlo, sobre cómo manejar ese equilibrio de poder, hay diferentes visiones, podríamos decir, hay diferentes ideas, hay diferentes maneras de abordarlo. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes creen que si una persona se manifiesta, una de las partes... espera, antes de avanzar quiero contestarle algo a Johnny, porque por ahí no quedó claro. Cualquiera puede ser mediador, obviamente. Yo estoy hablando de que esa cualquier persona que tiene con cualquier profesión de base, tiene que formarse. No es una cuestión de voluntarismo. Solamente decía eso. De ninguna manera estoy diciendo que sea solo para abogados. Imagínate que AMI, que es la institución que yo represento, es Asociación Argentina de Mediación Interdisciplinaria. Así que estamos acá con todas las disciplinas y con todas las formaciones, ¿no? No, quiero aclarar eso porque no parece que solamente es para abogados y eso es un gran error. Pero bueno, volviendo para acá, entonces... ¿cómo manejar este poder? ¿Qué pasa cuando el tema es el equilibrio de poder? O sea, cuando una de las partes que están acá sentadas con nosotros en esta mesa parecería como que, no sé, es más débil, tiene menos información. Voy a admitir a 2 personas más. Ahí está. ¿Ustedes qué piensan? Algunos dicen que es como llevar un cordero al matadero. A ver, les pongo este extremo a ver ¿qué opinan ustedes? Imagínense esa situación. Están ahí, están con 2 personas y resulta que una a ustedes les parece, le da la sensación de que es más débil o, no sé, en algún aspecto es más débil o menos informada o no sé, lo que fuera. ¿Qué pasa? La idea básicamente de llevar a las partes a una mesa de negociación es darles o brindarles la suficiente para que puedan exponer sus problemas y obviamente después canalizar efectivamente a través de los acuerdos cualquier solución que se pretende entre las partes.
Si bien es cierto, puede ser que una parte o una de ellas no tenga el suficiente conocimiento de lo que se va a tratar, pero desde el inicio hay que explicarle en qué consiste la mediación, porque no es un proceso judicial donde de alguna forma se puede satanizar efectivamente de que las cosas son solo para una parte y no para la otra. En ese caso, obviamente, hay que hacerlo desde el inicio, desde la presentación de lo que es la mediación. Bien, pero seguramente que habrás escuchado, vos, Johnny, y todos los demás habrán escuchado que en una mesa de mediación, si el mediador advierte que hay algún desequilibrio de poder, bueno, eso sería algo perjudicial para el que está en supuesta desventaja. Me interesa como abrir un debate, ¿no? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Acá Johnny expuso. ¿Y los demás qué es lo que piensan? Yo pienso que hay que empoderarlo también a las partes. Cuando llegan a la mediación, primero tienen que sentirse cómodos, que explicarle que uno no es juez, que uno solamente escucha, que solamente hace lo que ellos quieren que hagan, pero cuando muchas veces, generalmente pasa en asuntos de familia, donde se ve mucho cuando hay manipulación de una de las partes con la otra, entonces apenas yo advierto eso, doy el discurso y voy a privadas. Y en las privadas le explico que esto es para ellos, que tienen que sentirse cómodos y que acá están libres de decir lo que quieran, que nadie le va a decir nada y que en cualquier momento que se falte el respeto se cierra la mediación. Entonces ahí te dicen muchas veces por qué ellos no están en situación de desventaja. ¿Y los demás qué opinan? Yo pienso que también el mediador legitima a las partes. ¿Y cómo las legitima? Con la escucha activa, con la empatía, con darle el mismo tiempo, la misma atención a cada uno, y es una función importante legitimar a las partes, nivelarlas. Exacto, ese es un buen nivelador, ¿no es cierto? La legitimación es un gran nivelador. Sí. Bueno, yo les voy a decir mi opinión. Yo creo que esa opinión, parte esa de que si las personas que van a la mediación se encuentran hay un desequilibrio grande en cuanto al poder y qué sé yo, más va a depender de las técnicas y del desempeño del mediador que de las partes, porque ahí es donde se ve realmente la pericia que tiene el mediador para que no ocurra ningún tipo de, digamos, de manipulación de una parte sobre la otra. Pero hay 3 tips, hay 3 puntos fundamentales por los cuales digo esto. El primero es la voluntariedad, porque lo cierto es que una mediación, las personas van y se pueden ir cuando se les dé la gana, o no, no eso, o sea, la persona no tiene no es en un proceso judicial la persona no, o sea, salvo que desista, pero imaginemos en un proceso penal no podría decir, yo no quiero más seguir esto, no, va a seguir, o sea, va a seguir aunque no tengas más ganas. Entonces, acá es absolutamente voluntario, eso ya le da un gran poder a las personas, porque la persona dice, no, bueno, esto no me convence, bueno, me levanto y me voy. Eso uno. El segundo punto, por el cual considero que es un prejuicio más que nada, pensar que la mediación deja más débil a la parte que tenga menos recursos, digamos, frente a la otra, es que si es una mediación prejudicial, ¿qué pasa con las partes? ¿Cómo van las partes? ¿Solas o con quién? Con abogados. Con el abogado. ¿Y cuál es la función del abogado? Asesorar. Asesorar a sus partes. Exactamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros en una mediación si vemos que una parte está, no sé, mal asesorada a nuestro criterio, o muy en desventaja, o muy entregada a la otra parte? ¿Qué harían ustedes? Porque ahí hay alguien que tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad la tiene el abogado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Uniéndolo un poco con lo que estaba diciendo Paula, de las reuniones privadas, porque ese es otro recurso que tenemos dentro del proceso, ¿no? Al conocer bien el proceso, sabemos que podemos ir a reuniones privadas,
Y entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? O deberíamos. Aconsejarle en una reunión privada un abogado, porque nosotros, además los mediadores no podemos Y aconsejar. al abogado mismo que está ahí, ¿qué harías con el abogado mismo que está ahí? Yo iría a mediación privada con los abogados. Darle la palabra pero hay uno a que él, no darle está. la palabra también a ellos en la reunión para que se expresen, no solamente las partes involucradas en el conflicto. Bueno, Hay un abogado que no está. los abogados somos seres muy susceptibles, ¿no? Somos seres muy susceptibles, o sea, somos personajes muy, muy susceptibles. ¿Cómo encararían ustedes a un abogado imagínenselo, un abogado en una mediación en la cual ustedes advierten que están yendo hacia un acuerdo que deja muy en desventaja a una persona sobre la otra? ¿Harían algo? ¿No harían nada? ¿Se escudarían en que, bueno, esto es lo que las partes quieren, ya está, a mí que me importa, yo soy neutral? Como decía Johnny, ahora vamos a hablar de esa neutralidad, porque somos neutrales, pero no tan neutrales, ¿no? O sea, hay una responsabilidad también. Entonces, ¿qué se les ocurre que podrían hacer? Porque ustedes tienen que, no pueden asesorar, no pueden patrocinar, no pueden aconsejar, no, pero ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que deben Habría hacer? que considerar Cerrar la básicamente aquí mediación. lo siguiente. Bueno, espérate, Habría que ahí considerar Paula básicamente está aquí dando lo un siguiente. extremo. Paula está dando un extremo y no está mal. Tenés A mí el me poder pasó. de cerrar la mediación. A mí me pasó de que dentro de una audiencia de mediación se veía perfectamente cómo se estaba ejerciendo poder mal. Si vos no firmás esto, yo te hago denuncia penal o hago tal cosa. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿sabes qué? Acá, como la mediación se puede cerrar por decisión de ustedes o por decisión mía, la cierro por decisión mía. Esta no es la vía. Y la cerré. Bien, es un extremo y no está bien ni mal, porque en estos temas no está ni bien ni mal, es simplemente saber cuáles son los recursos a los cuales podemos recurrir. Pero ¿Qué uno podemos tiene hacer? Uno tiene que estar tranquilo también como mediador, que lo que está haciendo bien, y si va en contra de los principios de uno tiene las armas para poder decir, no, esto así no va, y se cierra. Sí, O sea, yo pienso ese así. temita, entiendo, me parece quizás que estás mediando en temas de familia, porque en temas de familia es un temita aparte, que ahora en un minutito después les voy a decir una vueltita de tuerca con respecto a los temas de familia, donde sí, ahí esa posibilidad de cerrar es más concreta. No, pero esto no era familia, ¿no? Bueno, esto no era familia. pero en los temas de Esto familia es- les voy a explicar por qué. Ahora bien, cerrar, ok, es una posibilidad, pero ¿qué otras cosas podríamos hacer con este abogado que está ahí? No es que la persona está sola, está con su abogado. Es una mediación prejudicial. ¿Qué hacemos? Bueno, lo pertinente hay que considerar básicamente aquí lo siguiente. ¿Quién es el mediador? Quien conduce la mediación no son las partes, sino es el mediador básicamente. Y por lo tanto, si hay la intervención de los abogados que asesoran bien o mal a sus clientes, habría que hacer entender a las partes dueñas de su problema y no a los abogados que la mediación es un acto voluntario primero, y segundo, que no amerita precisamente la asesoría directamente de los abogados, sino que el problema es de las partes las cuales tienen que dar de alguna forma esa solución. Y lo otro pero es Johnny, precisamente... espera. Johnny, espera. ¿Vos sos abogado? Así es. Bueno, entonces escúchame que me vas a entender bien. Mirá si el mediador te dice, imagínate vos no sos ahora mediador, vos sos abogado, ¿no? Y otro mediador te dice eso que vos estás diciendo. Porque vos tenés que integrarlo al abogado, ¿no? Yo no te recomendaría que le hables así a un abogado, porque entonces, ¿qué te va a hacer el abogado? Te va a boicotear todo. Tendrías, y claro, porque el abogado
forma parte de, digamos, de las partes, no es parte del proceso, pero es un integrante más de esta audiencia y que tiene una función muy importante. Pero tiene una función muy importante, ¿y cuál es esa función? La función del abogado es asesorar a su cliente, ¿no? Tiene que asesorar a su cliente. Y la nuestra, como mediadores, es actuar, entre las tantas funciones, una de ellas muy importante es actuar de agente de reflexión. ¿Qué quiere decir actuar de agente de reflexión? Ser idóneos exploradores de problemas, o sea, hacer buenas preguntas que lleven al recalculando, o sea, al repensar las cosas, a darse cuenta de algunas cosas. Entonces, ¿qué pasaría, qué dice la ley en estos casos? Si saben qué dice la ley con respecto a estos casos. sí, ¿Qué creen que podríamos pasaría? indagar cuál ¿Qué es el creen que motivo pasaría por el cual eventualmente si esto se fuera a juicio? Exacto, pero al abogado podríamos también llevarlo a la reflexión, porque desde nuestra ignorancia podríamos preguntarle cuál es el motivo por el cual usted le está sugiriendo a su cliente que haga tal cosa o que acepte firmar este acuerdo. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene su cliente en este caso? Si mal no escuché, el interés de su cliente o clienta es este. Con este acuerdo, ¿dónde está cubriendo su interés? Yo desde mi ignorancia te lo estoy preguntando a vos, que sos el gran sabiondo, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta técnica se llama, lo dice Uri en su libro Supere el No, tender el puente de oro. O sea, tender el puente de oro es como ponerse por debajo. Requiere también un gran manejo del ego del mediador, porque el mediador muchas veces tiene que, digamos, actuar de esta manera desde la ingenuidad o supuesta ingenuidad para poder hacer reflexionar a las partes que están ahí. Porque realmente quizás es algo que no nos queda muy claro cuál es la intención del abogado en hacerle firmar o que el cliente firme determinada cosa que no está cubriendo ningún interés, o no está cubriendo los intereses principales que declaró la misma parte dentro del proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, y vean cuántas técnicas ya ahí estamos utilizando, ¿no es cierto? Tender el puente, hacer buenas preguntas, actuar de agente de reflexión, ir a reuniones privadas. Todo eso es técnica. Si no tenemos técnica, se nos pasa y no lo podemos hacer. ¿Alguien dijo algo? Es que estoy pensando en tomar amargo, mi chico, porque este azúcar es azúcar, me dijo la... ¿Alguien se quiere tomar un mate amargo? Es como No que sé, comes un café queso, amargo, algo lime, está pasando es ahí igual, con me el dijo. mate, etcétera. Bueno, el que esté con el mate, ¿qué tal si cierra el micrófono? Bien, entonces, como dijimos, el mediador actúa de agente de reflexión. ¿Por qué? Porque es quien hace las preguntas. Yo no sé quién es el que está hablando, pero yo lo puedo mutear, ¿verdad? ¿Cómo me daré cuenta quién es el que está? Es Daniela Ríos. Me olvidé la clase. A Daniela Ríos. Bueno, Daniela Ríos, te voy a poner en mute. A ver. Ahí está. Listo. A ver. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, como dijimos, el mediador actúa de agente de reflexión. Pero eso no significa que dé soluciones ni consejos, aun cuando a las partes también le pueden pedir, ¿usted qué haría en mi lugar? O sea, ¿no les pasa a veces que las partes le piden a ustedes un consejo o que ustedes intervengan con una solución o con no sé, con una reflexión propia? Bueno, ahí no hay que pisar nunca el palito, no deben dar ningún consejo ni ninguna solución, ¿no es cierto? Pero eso no significa que todo lo que pasa por delante de ustedes lo van a dejar pasar como si fuera cualquier cosa. No, porque hay que estar atento a estos desequilibrios. Entonces, ¿cómo unir esta acción, digamos, esta intervención con la neutralidad? O sea, ¿cómo hacer para mantenerse neutral, pero no dejar que delante nuestro pase cualquier cosa? Bueno, ya vimos algo con respecto a los abogados, pero
bueno, lo primero de todo es definir qué es neutralidad. ¿Ustedes saben lo que es la neutralidad? ¿Qué dirían que es ser neutral? Es una competencia emocional, un Muy trabajo bien, muy bien. que tenemos que hacer para nosotros y es consciente. Exactamente. La neutralidad es una competencia emocional que se sostiene a conciencia. No somos neutrales, o sea, nadie es neutral. El mediador, nadie es neutral por una sencilla razón. ¿Ustedes tienen ideas de cómo son las cosas? Claro, ya tenemos ideas, prejuicios, convicciones. Exacto. Tenemos que Ok. hacer un trabajo mental para despojarnos de eso y llegar Para a... despojarte, no porque las vas a tener, pero es como para No, dejarlas pero en para, suspenso, claro, para que no o para interfieran. guardármelas. Exacto, guárdate tus Guardarlas. opiniones para vos, son tuyas. ¿Es legítimo que tengas opiniones? Claro que sí, todos Sí. tenemos opiniones, todos tenemos prejuicios, todos tenemos a esta altura del partido ideas de cómo son las cosas. El tema es que tengamos la habilidad emocional para poder ponernos, guardarlas en el bolsillo y que no interfieran en este momento, con este proceso y con estas personas que son diferentes a mí. Por eso es que es una competencia emocional que la sostengo conscientemente, o sea, soy yo la que se tiene que dar cuenta que perdí la neutralidad porque estoy, no sé, me siento más afín a una de las partes o a la otra. No, no es que las partes me tienen que decir a mí, ay, doctora, usted no es neutral, soy yo, es una responsabilidad mía, es una responsabilidad del mediador, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasa? La neutralidad, además de ser una competencia emocional, también forma parte de lo que llamamos escucha activa. Si ustedes se recuerdan, ustedes como mediadores y como expertos en comunicación y negociación, saben que las técnicas de escucha activa son varias y una de esas técnicas es mantenerse neutral, porque la neutralidad es un trabajo, no es que yo entro a una mediación y resulta que me tomo la píldora de la neutralidad. Ah, listo, ahora soy neutral, porque me tomé la... No, no es así, es algo que yo tengo que estar trabajando todo el tiempo. ¿Y por qué lo tengo que trabajar todo el tiempo? Por una sencilla razón. Miren, ¿un mediador tiene que manejar la neutralidad? Sí, pero además tiene que ser una persona empática. ¿Qué es ser empático? Ser empático, no estar empático en ese momento, ser empático. ¿Qué es la empatía? Sí, yo les pregunto, ustedes me dicen, ponerse en los zapatos Ponerse del en el lugar. No, hacer otro. visible al otro. Ponerse en los zapatos del otro. ¿Pero eso qué significa? Es Hacer más que visible al ponerse. otro. ¿Es qué? Hacer visible al otro, indagar Hacer lo que le visible pasa. al otro, sí, claro, pero es además por un momento ver las cosas con los Desde el anteojos del ángulo otro. del Exacto, otro. desde el ángulo, no desde el mío, sino de, bueno, a ver, es un esfuerzo porque nos cuesta, ¿no es cierto? O sea, imagínense Sí. personas con modelos mentales muy diferentes a los de ustedes, porque ponele, yo estoy en Capital, no sé, estoy en un determinado segmento, en un determinado grupo, bueno, más o menos todas esas personas me entiendo bien porque más o menos pensamos más o menos lo mismo. Pero con personas muy diferentes a mí, que tienen una cultura muy distinta, que tienen una idiosincrasia muy diferente, que les gusta cosas muy distintas a las mías, que tienen valores diferentes, es difícil empatizar. Es difícil porque nos cuesta sacarnos estos anteojos y no juzgar, decir, este es un idiota, o este es malo, este es bueno. No, es alguien diferente a mí. Esa es la diversidad. El mediador tiene que estar abierto a la diversidad humana. Todos somos diferentes, todos vemos las cosas de manera distinta, pero la cuestión de la empatía es una tarea difícil, porque nos cuesta salir de nosotros para poder ver al otro, verlo en su dimensión, en su hábitat, en su cultura, en su historia personal, en su historia de vida. Eso es algo que nos cuesta y no somos, y es un trabajo, porque vamos a decir la verdad. Miren, la empatía... Uy, justo se largó a llorar mi bebé y puse el micrófono, perdón. Sí. Me cuesta mucho a mí el tema de la perspectiva de género. Porque ahí la neutralidad es
muy difícil para mí, soy mamá de 2 varones y me pasa que cuando se toca el Bueno, tema de mirá, la podemos cuestionarlo todavía más. ¿Qué es ser varón hoy? Claro. Entonces yo digo, nada. soy neutral, pero si me toman un examen desde la perspectiva de género, tengo que inclinarme, o sea, a mí me cuesta mucho eso, Gabriel. Porque bueno, mira, yo te voy a ahí decir si vos no algo. sos empática con el género femenino, ahora, en Espérate este que te voy a momento, decir algo, te voy hay a decir silencio. algo que te puede ayudar. Espero que te ayude. Mira, desde la función del mediador, mira, todos nos vamos a ayudar con esta pregunta que voy a hacer. Por favor. Escucha, no, espera. Si a vos llega a tu mesa de mediación personas que vos sentís que es un conflicto que está en franca colisión con tus principios, tus valores, ¿tenés que mediarlo? Sí, salvo que sea algo muy No, grave. no tenés que mediarlo, Alejandra, ya está, te liberé. No tenés que mediarlo, porque vos mediás hasta donde te da el cuero, ¿me entendés? O sea, hay situaciones que a vos te exceden, porque nadie te dijo que vos para ser mediadora tenés que tener ciertos principios o ciertos valores o ciertas ideas. Vos tenés que ser vos y conocerte, eso sí. Vos tenés que tener la suficiente inteligencia emocional como para conocerte lo suficiente como para decir, este tema yo no lo puedo mediar, porque no es para mí. Yo en este tema no me voy a meter porque no me excede. Y nadie te va a decir nada. Nadie te va a juzgar, nadie te va a obligar, nadie te puede, no es que el mediador tiene que mediar todo lo que, los casos que Claro. No sé quién te dijo eso, que tenías que hacerlo, pero no es así. No es así. Se toman exámenes, no digo, pero incorporando, o sea que hay que hacerlo, hay que rendir, y hay que, incorporando la perspectiva del género, y no sé, entonces yo digo, ¿cómo? Pero entonces... Pero, perdón, ¿de qué examen me estás hablando? Para ingresar como mediadora. ¿En dónde? En el Poder Judicial, en ciertos lugares. ¿En dónde? ¿En qué provincia? No importa, pero... no importa. Bueno, está bien. Igualmente yo te digo una cosa. No, está bien, pero igualmente yo te digo una cosa por principio, más allá de el examen o donde sea que vos estés. El mediador no está obligado a mediar todo lo que los casos que tengan. Si hay un caso que a vos te excede porque sentís que no podés mantener tu neutralidad, es tu responsabilidad decir, esto yo no lo puedo mediar, porque está en colisión con mis principios, con mis valores. O sea, esto es así y tiene que ver con la libertad al derecho, esgrimir la libertad personal a decir sí y decir no. Mirá que te puede quitar ese derecho, porque si no, entonces, ¿qué sería? Una dictadura. Usted tiene que mediar todo lo que venga porque lo digo yo. ¿Quién lo dijo? No sé de dónde salió eso, pero no es así. No es así. Y obviamente todos tenemos nuestras ideas, o sea, no pasa nada. En realidad, si somos mediadores en serio, deberíamos suscribir al principio de la aceptación del otro. O sea, yo te acepto a vos, pero vos aceptame a mí. Claro. O sea, yo no pretendo que vos pienses como yo solamente quiero saber cómo pensás vos. Me da curiosidad saber cómo pensás vos. Quizás con tus argumentos yo pueda rever algunos argumentos míos. Quizás no, porque en definitiva a mí lo único que me interesaba es saber qué pensabas vos, pero quizás no me convenzan tus argumentos. ¿Por qué me tienen que convencer tus argumentos? O sea, hay una especie de, esto es muy polémico lo que les estoy diciendo, pero es una especie de discriminación inversa, porque en definitiva todos somos libres de pensar lo que se nos dé la gana, ¿o no? ¿Somos libres de pensar lo que se nos dé la gana? Pero por ahí, por eso, los temas de moda, si vos no estás o sea, por eso es como decís vos, es inverso. Bueno, pero a ver, ¿de quién es la responsabilidad de pensar? ¿Quién piensa por vos, Alejandra? No, absolutamente yo. ¿Quién puede pensar por vos? ¿Alguien puede pensar por vos?
No, y no deberías tampoco dejar que nadie piense por vos. Si a los demás no le viene bien tu pensamiento, bueno, qué sé yo, no sé. El tema es respetarse. El tema es el respeto. Yo te respeto a vos en lo que vos pensás, pero ¿sabes qué? No pienso igual que vos. Claro. Ese es el tema. Y ese es el tema de la diversidad. No pienso igual que vos. Vos no pensás igual que yo. ¿Podemos ser amigos? Claro. ¿Podemos ser amigos o no? Por O supuesto. para Sí. llevarnos bien con todo el mundo tenemos que pensar todos igual. Eso es No, algo que se llama pensamiento totalitario. La única no manera de tendríamos que acá nos amistades. llevemos bien es que todos pensemos igual. Si todos no piensan como yo, entonces ya son mis enemigos. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Pensamiento totalitario. ¿Entienden? Acá cada uno piense lo que se le dé la gana. Y los demás, con curiosidad, diremos, contame por qué pensás eso, dame tus argumentos, dame tus... explícamelo. Ah, qué interesante lo tuyo, ¿sabes qué? Sigo pensando lo mismo, te voy a explicar por qué. ¿Querés escucharme? Perfecto, y ahora somos dos que acordamos en el disenso. Qué lindo que es eso, acordar en el disenso. O sea, no sos mi enemigo porque pensás diferente, sos un otro, sos otra persona. Y sos tan amigo conmigo, sos mejor amigo, mejor amiga que si pensaras exactamente igual. Qué aburrido, ¿no? Que todos pensemos igual. Qué aburrimiento total, que toda una sociedad de uniformados, todos, sí, señor, sí, todo está bien. No, no es así. Diversidad no es estar de acuerdo con la idea de moda. Diversidad no es estar de acuerdo con el cliché de que salió ahora, ah, bueno, ahora, ¿saben qué? La moda es esta, ahora todos tenemos que suscribir a esta moda. Eso no es diversidad. Eso es esnovismo, si quieren. Otro día sale otra idea y bueno, y entonces ahí van todos los soldaditos repitiendo las cosas que escuchan por la moda. En fin. Volvamos para eso. Nos fuimos para... Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Porque la gente muchas veces, bueno, esto fue para aliviar acá a Alejandra, espero haberte aliviado. Alejandra, no sé quién te dijo que tenés que pensar lo que piensan todos, pero no, pero es así. muy difícil, bueno, sí, es como te decía, Mira, a veces si no pensás así, hasta no entras a los cargos porque, bueno, eso ya es tu responsabilidad, mi querida, porque cada uno asume los riesgos de pensar como se le dé la gana. Yo te dije que es posible, no te dije que era fácil, es otra cosa. ¿Entendés? Así que bueno, en definitiva vos decidís quién querés ser. Siempre cada uno de nosotros decide quién quiere ser. Bien, entonces, Gabriela, sí. Tengo yo aquí una pregunta, no sé si es que de pronto tú me puedes responder al siguiente cuestionamiento que tengo. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto la ética de un mediador permite o le permite a este actuar bajo principios morales en un caso o proceso? A ver, tus principios morales son tuyos, ¿cierto? ¿Son tuyos? ¿Quién te los puede quitar? Pero más allá de eso, es precisamente los principios éticos en los cuales va a actuar el mediador para dos partes que no forman ni tienen ningún tipo de familiaridad. El mediador no le va a imponer ningún principio moral a nadie, porque acá no es la iglesia de la mediación, ¿me entendés? O sea, yo a veces jorobo con la iglesia de la mediación, pero esto no es la iglesia de la mediación. Vos tenés tus principios son tuyos, nadie te los puede quitar, tenés derecho a pensar lo que se te dé la gana, sí, como cualquier hijo de vecino tenés derecho a pensar lo que se te dé la gana. Lo que pasa es que cuando estás en el proceso, tus principios, tus ideas y todo lo que vos pensás que es correcto, te lo tenés que meter en el bolsillo, porque vos estás ahí para empatizar con las partes, no para decir a los demás lo que está bien o lo que está mal. Es tuyo, pero eso no significa que por ser mediador todo te da igual. Claro, Todo marcará es un límite, en todo caso, o sea, para mediar. el tema es que lo que vos pensás no interfiera con el caso. Si notás que sí interfiere y que no lo podés manejar, te tenés que excusar, decir, no, esto me excede a mí, yo no puedo mediar esto porque esto va en contra de lo que... O sea, yo no puedo mantenerme neutral ante esta situación, pero eso
sos vos, tu sensor interno te lo indica. Es tu sensor interno, nadie te tiene que venir a decir nada. Vos, es más, no tenés por qué dar ninguna justificación, simplemente decís, me excuso de mediar esto porque no considero que no voy a poder mantener la neutralidad. Nada más. Punto. Pero que tenemos que tener principios, sí, que tenemos que tener valores, sí, que tenemos que adherir a un código de ética, por supuesto, pero eso no significa que andemos sermoneando a la gente por ahí, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero fíjense una cosa, que cuando hablábamos de esto, que es muy interesante, porque la neutralidad, si bien es una competencia emocional y forma parte de la escucha activa también, está relacionada con la empatía. O sea, nosotros los mediadores tenemos que ser empáticos, o sea, tenemos que ser neutrales, sí, todo esto que estamos hablando, pero también tenemos que ser empáticos, porque la empatía, dijimos, es ver al otro, ok, es ver las cosas como las ve el otro, pero ¿saben qué? En realidad la empatía es todo un trabajo porque tiene 4 fases, es como 4 fases que nosotros hacemos como en piloto automático, pero que realmente en eso consiste empatizar. Y por eso es un trabajo que lleva tiempo. Fíjense, lo primero para empatizar es darme cuenta que a este otro le pasa algo, porque si, a ver, vamos a ponerles un caso. Ustedes van por la calle y encuentran a alguien que está sufriendo. Muchas veces pasan de largo, ¿o no? Y sí, porque no me puedo hacer cargo de empatizar con todo el mundo, porque el hecho de empatizar es hacer visible a esa persona, pero la segunda parte es preguntarle ¿qué te pasa? Es como que vos ves a alguien que se cayó en un pozo y en vez de seguir de largo parás y bajás al pozo y le decís ¿por qué estás acá? ¿Qué te pasó? Indagar. Claro. Indagás. O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales estás en esta situación? Es decir, hay un interés en conocer las causas, porque los motivos, pero para poder ir a ese paso, primero esa persona tuvo que ser visible, porque si no fue visible para mí, yo pasaba de largo, ¿entienden? Ahora bien, fíjense qué interesante esto de la empatía. Y acá es donde está el punto con la neutralidad, acuérdense de esto, miren, cuando ustedes le preguntan a esa persona qué le pasa, van a obtener una respuesta, ¿cierto? Cuando obtienen esa respuesta les puede repercutir. Repercutir es impactar emocionalmente. Muchas veces las cosas que escuchás cuando preguntás te impactan emocionalmente, porque no todas las historias son lindas, ¿no es cierto? Hay historias que nos impactan más, historias que nos impactan menos. De todas maneras, quiero decirle algo, si ustedes escuchan una narrativa y no le impacta nada, y no les pasa nada, y no les mueve un pelo de nada, pueden suceder 2 cosas. Una, que sean unos psicópatas de aquellos, puede ser. Y la otra es que realmente no estén empatizando, sino que realmente le preguntaron por preguntar, pero no les importa un cuerno. Bien, entonces ese no sería el caso. El caso es que ustedes preguntan porque les interesa, preguntan porque esta persona sí se visible, preguntan porque quieren empatizar, escuchan esa respuesta y esa respuesta en algún lugar les impacta. Y este aquí el punto de quiebre con el tema de la neutralidad. ¿Por qué? Porque ese impacto es en el momento exacto en el que ustedes deciden, ¿esto puedo seguir para adelante o no puedo? ¿Me comprenden? Cuando escuchan la historia y ven las cosas como las ve este otro, ahí dicen, ¿sigo para adelante o esto yo ya no soy neutral? Ya no puedo mantenerme neutral, porque lo que hacen con uno tienen que hacer con el otro, no es solamente con una de las partes, es con la otra también. Y aquí que si han podido manejar su neutralidad, fíjense qué interesante. ¿Saben cuál es la verdadera persona empática? Les voy a dar 2 opciones. A ver, múltiple choice. Vamos a ver si ustedes responden. Si responden bien,
cerramos el encuentro, les pongo un 10 a todos, mentira, porque no es con nota, pero bueno, miren, tenemos dos opciones. La primera opción es que me lo subo a Cocochito y lo rescato y digo, sin mí no sos nadie, gracias a mí te salvaste, qué suerte que pasé por la vereda y te escuché, porque sin mi palabra y sin mi auxilio y sin mi apoyo, seguirías en el fondo del mar, ¿entendés? Así que bueno, nada, me debes tu vida, ¿eh? La próxima vemos cómo me lo pagás. Esa es una opción. La otra opción es, ok, veamos cuáles son tus recursos para que vos puedas salir del pozo solo, por tu escalera, y yo salga por la mía. Vamos a explorar cuáles... Empoderamiento le damos. El empoderamiento, exactamente. El otro es el salvataje y este es el empoderamiento. Entonces, ¿cuál de las dos personas es realmente empática? ¿El que salva personas o el que empodera al otro para que se salve solo? Empodera al otro. Exactamente. Y esto, mis estimados, ya nos está dando una clave de muchas cosas que pasan en estas sociedades que vivimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la verdadera empatía no busca salvar a nadie, busca que esa persona se empodere, porque una persona empoderada, si vuelve a pasar por una situación, tuvo un aprendizaje, adquirió herramientas y le va a ser más fácil salir de esas situaciones. Una persona que busca que los demás lo salven, ¿qué va a pasar? Cada vez que tenga un problema va a gritar, auxilio, auxilio. Vuelva, mediadora, a ayudarme, porque solo no puedo, yo no puedo, estoy sola en el mundo, mi vida es un desastre, y sin usted no puedo. Bueno, entonces eso no es el fin, no, en la mediación nosotros no salvamos a nadie, hacemos que la gente busque. Es más, muchas veces, si hubo verdadera escucha activa, les hacemos recordar los recursos que sí tienen, o quizás los recursos que les faltan. Y le preguntaríamos qué piensa hacer para ir a adquirir esos recursos. No, pues yo no pagué más la deuda porque no tengo trabajo. Ajá. ¿Y usted de qué trabajaba? Y yo trabajaba de, no sé, de poner tuercas en una máquina. ¿Y sus estudios cuáles son? Ah, no, yo soy maestro pastelero. Ajá, ajá, ajá. Y dígame una cosa. ¿Qué podría hacer entonces para obtener un nuevo trabajo? ¿Qué se le ocurre que podría hacer? O sea... Es un idóneo explorador de problemas también, el mediador. Exacto, pero en este caso es recordarle a la gente que los recursos los tiene, y si no los tiene, no pasa nada, porque los tiene que ir a buscar. El problema no es la falta de dinero para pagar la deuda. El problema es que perdiste el trabajo. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Cuál es la solución? ¿Ir a robar? Ir a buscar otro trabajo. Ir a buscar otro trabajo y proponer algo para poder pagar. ¿Comprenden? Entonces, ese recordar, tenés los recursos, lo que pasa es que no los estás usando. No los tenés, no pasa nada, los podés ir a buscar. Bueno, entonces... Una mesa donde hay digamos, desnivel de recursos, podríamos decir, de desequilibrio, digamos que podemos hacer todas estas cosas que dijimos recién, que las repasamos, podemos hacer que, recordemos que este es un ámbito voluntario, que la gente se puede levantar en cualquier momento. También podemos ver qué es lo que está pasando con el letrado patrocinante, porque es el que tiene la responsabilidad de asesorar y de ayudar a las personas en estas instancias a encontrar soluciones, las más adecuadas para cubrir con sus intereses. Y también hay un recurso más, que a veces no lo utilizamos y que es muy útil. Miren, a veces las personas en desventaja, lo único que necesitan es sentirse acompañadas. Entonces, a veces el abogado no alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el mediador tiene
el poder, dentro de los poderes que tiene, de legitimar a las partes que forman parte del proceso. Por ejemplo, yo estaría mejor si viniera acá con mi marido. El marido no es parte del proceso, pero ustedes, si la parte dice eso, ¿qué pueden hacer? Traer las partes. ¿Qué pueden hacer? Pueden convocar, que venga, exactamente. A veces el mediador, no, tu marido no es parte del proceso, no puede venir. Pero la persona está diciendo que necesita ese apoyo emocional. Es más, lo voy a consultar con mi almohada, dicen, ¿no? Resulta que la almohada es el marido. Cuando vuelve a la otra audiencia, cambió de idea. ¿Y por qué cambió de idea? Porque está hablando con alguien que está fuera de la mesa de negociación, que ustedes se negaron a legitimar, y en definitiva les va a boicotear el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que sumarlo, no restarlo. Esa es otra de las herramientas de poder que tiene el mediador para nivelar las mesas desparejas. Bien, pero les dije, ya tengo que ir cerrando, les dije que les iba a dar un tip con respecto a los casos de familia, ¿no es cierto? Porque hay un tema aparte, que son los desequilibrios de poder en las negociaciones de temas de familia, sobre todo si esos desequilibrios tienen que ver con agresión o con violencia. Bueno, en los casos en que los desequilibrios tienen que ver con agresión o con violencia, los únicos mediadores capacitados para intervenir en esos casos son los mediadores capacitados, entrenados en temas específicos de violencia. ¿Por qué? Porque son los que van a poder trabajar sin riesgos y van a poder actuar responsablemente. Hoy no les voy a dar un webinar sobre cómo intervenir en temas de violencia, que puede llegar a ser un tema interesante si a ustedes les parece para futuros encuentros, pero de ninguna manera un mediador que no esté entrenado en temas de violencia puede intervenir alegremente en temas de violencia. Tampoco el paradigma de la violencia no se media ya está en revisión. En realidad ya estamos en un nuevo paradigma que tiene que ver con evaluar los niveles de riesgo y los tipos de violencia. O sea, los tipos de violencia, los niveles de riesgo, nos va a dar un mapa de se puede intervenir hasta dónde o no se puede intervenir, pero esto de que ningún tipo de violencia se puede mediar ya no es tan así. Pero para el mediador que no esté entrenado en estos temas sí sigue siendo así, porque es mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? O sea, no es cuestión tampoco... Una pregunta, por ejemplo, nosotros en Salta, cuando vienen a pedir la mediación, primero le preguntamos si existe algún tipo de violencia, si tiene una violencia que nos deje la resolución, y nosotros tenemos la orden del ministerio que no se pueden hacer reuniones conjuntas cuando hay violencia, sino que los tenemos que mediar por separado, y que acá la violencia no se media y solamente se media los asuntos de familia. Eso bueno, sería, perdón. Vamos, me estás diciendo varias cosas. Voy a tratar de responder cada una de ellas. En primer lugar, espera, un momento. En primer lugar, cuando hablamos de mediación, siempre tenemos que remitirnos acá a la legislación de cada jurisdicción, porque no es lo mismo. Nuestro país tiene un sistema federal, cada provincia dicta sus leyes, si bien tenemos una ley nacional que nos hace de paraguas, la 26.589, cada provincia dicta su legislación supuestamente de acuerdo con la legislación nacional. Eso es lo primero que tenemos que ver, o sea, en nuestra jurisdicción, ¿qué es lo que dice específicamente la legislación? Y atenernos a eso, por supuesto. Por el otro lado, están todos los estudios teóricos. Ustedes están leyendo, están estudiando y están leyendo una cantidad de autores. Cuando hagan mediación penal se van a enterar de muchas más cosas, cuando hagan mediación familiar se enterarán de muchas otras, pero todo esto que podríamos, toda esta bibliografía que hasta podríamos, aglutinar dentro de lo que se llama la doctrina, digamos, las nuevas teorías, etcétera, bueno, irán haciendo camino al andar. Lo importante es que ustedes lo sepan. Obviamente no pueden hacer nada que vaya en contra de lo que dice la legislación
de su jurisdicción. Si en tu jurisdicción se dice en los casos de violencia no se median, listo, ya está. O sea, vos le podrías conversar teóricamente con tus colegas, decir, bueno, pero esto podríamos revisarlo, bla, 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 y ver si pueden modificar eso en algún momento. Yo lo que te digo es que hay un nuevo paradigma y que sobre este nuevo paradigma se está trabajando mucho, y de hecho, bueno, no, lo voy a dejar para el próximo, porque les iba a dar más info de este tema, pero los voy a dejar ahí para que se queden con la gana de saber qué es lo que pasa en España, qué es lo que pasa en otros Te países. quiero contar por qué acá se hace así. ¿Es aplicable? De hecho, estimada Gabriela, una de las cosas que podrías tú planificar, y obviamente sería de que se pueda plantear efectivamente la mediación en el derecho comparado, efectivamente viendo la diversidad de la legislación en varios países como tal. Sí, pero ¿sabes qué? Primero empezaría con un pendiente que tengo para todos mis alumnos, que me lo puse como objetivo de este año, que es la legislación comparada de cada provincia, porque acá la mediación surgió un poquito acá, un poquito allá, y todo es diferente. Entonces cada uno, en cada provincia, hay que explicar bien, bueno, vos para ser mediador en Tierra del Fuego tenés que hacer esto, lo otro, bla, 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 y podés mediar en tal lugar, en tal otro no, bla. Es todo un rompecabezas. Cuando logre hacer todo eso, me meto con la legislación comparada, porque si no, no me voy a volver loca. Pero ya en nuestro país... Sí, sí. Te cuento por qué acá hacen las mediaciones por separado. Porque acá hubo un antecedente muy grande hace unos años, hará unos 4 o 5 años. En Salta tenés centros comunitarios, centros privados del Ministerio de Justicia, mediación penal, y en un centro comunitario se hizo una mediación donde había violencia, pero se medió junto a las partes. Fueron las primeras épocas donde existía la ley de violencia y todo eso. ¿Y qué pasó? Salió de la mediación la gente, y cuando la señora estaba subiendo al colectivo, el señor sacó un arma y la mató. Entonces... Bueno, lo primero que te tengo que decir, Paula, es que, primero, lo primero que te tengo que decir es, estos temas, lo primero que dije es que quienes los lleven adelante tienen que ser no solamente mediadores, sino mediadores con los conocimientos específicos de tratamiento de violencia. Ahora, seguramente, sin saber el caso, seguramente, eso que pasó ahí no tenían ningún conocimiento de nada. Porque uno de los primeros tips que se les enseña a las personas que van a mediar situaciones de violencia es que la mediación no se puede hacer de forma conjunta, tiene que hacerse en reuniones privadas. Por lo tanto, esa persona no sabía nada y generaron generaron un desastre más que problema, generaron una tragedia fíjense lo que es el poder del mediador. Me encantó esto que dijiste, bueno, es algo trágico, pero fíjense el poder del mediador y cuando uno se pone a hacer cosas por voluntarismo, sin saber que la tragedia que puede, o sea, estamos hablando de vidas humanas y realmente desastres que se pueden hacer en aras de, dicen que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Esto no es una cuestión de intención, es una cuestión de técnica, de conocimiento y de saber. Y en esto del saber, cada día vamos incorporando nuevos saberes y nuevos paradigmas que, como les digo, el tema de la violencia es un temazo que, bueno, se va reformulando día a día, aparecen nuevas formas de abordaje. Pero bueno, para cerrar entonces nuestro encuentro, resumiendo, ¿qué decimos? Que la mediación es el recurso, ¿para qué? Para que las partes recuperen un poder que en el terreno legal difícilmente tengan. O sea, en vez de ver acá la mediación, la gente en una mesa desnivelada va a perder poder, no, al contrario, es todo lo contrario, acá donde va a adquirir mayor poder, y si el mediador es un mediador idóneo, va a tener justamente las técnicas, los recursos y las herramientas para ayudar a estas personas a que encuentren sus mejores soluciones y nivelen la mesa, que seguramente en el proceso judicial
no lo van a lograr. Así que este sí que es el ámbito donde las partes pueden empoderarse y todo eso pueden a través del mediador, ya que la función principal del mediador, ¿cuál es? Liderar el proceso. Por lo tanto, tiene que conocer bien de todo el proceso, sus técnicas y sus herramientas. Y con esto, mis estimados, cerramos. Espero que les haya sido de utilidad. Yo tengo una finalidad cuando hago todo esto. Miren, les voy a contar un secretito. Cuando hago esto, a mí me apasiona la mediación, hace mucho tiempo que me dedico a esto, mediación, resolución de conflictos. ¿Y saben por qué lo sigo haciendo? Uno de los motivos por los cuales sigo haciendo esto, cuando vengo a estos encuentros, porque me divierto mucho. O sea, me encanta aprender de ustedes, me encanta estar en contacto con ustedes y me encanta que estos encuentros sean amenos. O sea, nunca van a encontrar en mí un disertante que se quede ahí. No, me gusta preguntarles, desafiarlos, contradecirlos y que ustedes me digan lo que a ustedes les parezca, porque en definitiva somos todos profesionales y cada uno de nosotros aporta algo que los demás no le aportan. Así que como seres únicos que somos, me despido de ustedes y nos veremos en el próximo, que no sé de qué hablaremos porque ya voy a pensar algún temita interesante. Espero verlos a todos y bueno, y espero verlos a todos y espero que les haya sido de utilidad y que le hayan pasado bien. ¿Sí? ¿La pasaron bien? Bueno. ¿Les interesó o no les interesó? Muy productivo. ¿Sí? Sí. Bueno, Muy me alegro interesante. mucho. Me alegro mucho. Nos vemos la próxima entonces. Nos vemos la próxima. Chau, Hasta chau. la próxima. La próxima. Espero la invitación.